Bueno, lo primero que te voy a agradecer obviamente la presencia de todos ustedes y recordar algo cómo nació la idea del libro. Estábamos precisamente, como dijo Ángel, a las afueras, en el patio de una universidad conversando sobre Milton Friedman porque este año se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y por esa casualidad yo andaba en mi bolso, andaba con un librito pequeño que había descubierto en el segundo piso en la biblioteca de la Fundación, el cual ya devolví en todo caso. Y que era un librito muy pequeño y que cuando lo tomé, obviamente jamás lo había visto, de hecho en el lomo no se alcanzaba a leer cuál era el título del libro. Y decía Milton Friedman en Chile. Era un seminario que él hizo en 1975 y en donde era una transcripción de sus presentaciones y de varias preguntas. Y cuando uno empieza a ver cuáles son las cosas que él estaba atacando en ese minuto y a continuación cuáles eran las preguntas, me dio por un lado alegría por saber que algunas de esas cosas ya estaban superadas y por otro lado tristeza. A la fecha seguimos preguntándonos las mismas cosas. Y no es que quienes hayan preguntado en ese seminario hayan sido personas que se oponían tajantemente al modelo neoliberal o que se opusieran radicalmente o que fueran estatistas profundos. No. Preguntaban cuál era el rol de los empresarios en una economía social de mercado. Preguntaban cuál era el rol de los impuestos. Preguntaban cuál era el rol no el rol, pero cómo controlar la inflación. ¿Qué pasaba con la supuesta doctrina de shock o no? Si hacer cambios paulatinos o hacerlo de manera más pausada. Todas cosas que son difíciles de contestar y que Friedman contestaba de manera muy sencilla. Quien haya visto los videos de sus programas de televisión son realmente extraordinarios porque él lo que es capaz de agarrar una pregunta muy difícil, contestarla muy fácil, pero a la vez muy profundamente. Similar a lo que de alguna manera hacía Jaime Guzmán. Quiero vincularlo a ambos después, pese que obviamente estaban en disciplinas completamente distintas. Y una de las razones por las cuales estaba hurgueteando entre esos libros del segundo piso de la Fundación era porque estaba buscando un libro de Hayek. Porque a diferencia de lo que pasa hoy día, durante los 70 y los 80 ocurrió que Jaime Guzmán y Miguel Kast y otros tantos más fueron capaces de vincular dos corrientes que eran posiblemente distintas. Por un lado los Chicago Boys y por otro lado los gremialistas. Y fue esa unión la que hizo que el país creciera más, en que hubiera libertad económica, libertad política y libertad humana. Jaime Guzmán, que a los 12 años, 14 años, leía a Vázquez de Mella y leía algo con respecto a los corporativistas y termina leyendo a Hayek. Sin embargo, nosotros vemos que hoy día hay quienes son exactamente al contrario. Leen a Guzmán y van en retroceso, agarrando a los corporativistas y adorando a Vázquez de Mella. Es decir, hay algunos que más bien hoy día piensan que la solución a los problemas actuales es el corporativismo y el integrismo. Y otros que piensan que básicamente es solamente el liberalismo absoluto lo que tiene que ver con el progreso del país. Ninguna de las dos cosas está bien. El problema es que esos abismos se van abriendo. Y en ese abismo que se abre, todos nos vamos cayendo. Y la razón por la cual de nuevo estaba hurgueteando era porque quería leer algo de Hayek y me acordé obviamente de cuando llegué a Chicago el año 2008 y me llegó una invitación para escuchar a Naomi Klein. Ella iba a presentar su, entre comillas, libro, La doctrina del shock, The Shock Doctrine. Por supuesto se llenó en la universidad rápidamente. La Universidad de Chicago estaba en ese minuto en un debate con respecto a si llamarle o no a un centro de estudios el Milton Friedman Institute. Y había un grupo de profesores que se manifestaba en contra de eso, porque decía que al hacerlo la universidad perdía prestigio porque se iba a asociar a una persona como Milton Friedman. Yo de alguna manera quería decirle a esos profesores que una de las razones por las cuales yo había ido a Chicago era porque estaba asociado a Milton Friedman, pero pensé que no valía la pena. Y en ese seminario, que me dejaron entrar apenas, pese a que yo había marcado mi asistencia, Naomi Klein, quienes hayan leído su libro, quienes hayan visto los videos, ella hace una recopilación en varias páginas, de algo así como 200 o 250 páginas, de falsedades, voy a decirlo en suave, digamos, pero de argumentos totalmente falaces y burdos. Y una de las cosas que dijo ahí en su presentación era que después de que los Chicago Boys habían llegado con la dictadura al poder, flotaban en el Mapocho muertos de inanición y de enfermedades por culpa de las políticas que habían hecho los Chicago Boys, que a su vez habían sido propuestas por la doctrina del shock por Milton Friedman. Por supuesto, ella al terminar de decir eso, aplauso cerrado de todo el auditorio, que no había pocas personas, habían cerca de 500 personas, y yo le mandé una pregunta.
Y la pregunta era si es que alguna vez había pisado Chile, si es que alguna vez había leído la historia de Chile, si es que alguna vez había sabido exactamente lo que había pasado entre el 73 y el 89. Y que ella había dicho que eran millones de personas las que flotaban, digamos, en el Mapocho. Esa fue su expresión. Millones de personas flotando en el Mapocho muertas de inanición. Y yo le pregunté que dónde estaban esas millones de personas, porque si hubiesen sido millones de personas, Chile hubiese desaparecido. Y me consta que ella tomó el papel, porque yo estaba cerca de ella, lo vio, se rió y lo tiró. Porque para ella y la gente de izquierda, la búsqueda de la verdad no es parte del repertorio. Nunca lo ha sido. Simplemente lo que interesa es tratar de resquebrajar lo que a ellos les hace daño. Y por lo mismo es que a Milton Friedman, después de haber estado 45 minutos en Santiago de Chile con Pinochet, y haberle escrito después una carta diciéndole cuáles eran las recetas que él creía que tenía que aplicar, que se titula por lo demás El problema económico fundamental de Chile, tiene dos aristas, le dice: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ese es el resumen de la carta de Friedman. Y a continuación le dice algunos pasos que él tiene que seguir. Después de eso, la izquierda nunca más quiso soltar ni a Pinochet ni a Friedman, por una razón sencilla: porque el modelo funcionó. Y no había nada peor para ellos que los datos y que el modelo funcionara. Realmente los sacaba de quicio. No por nada entonces cada vez que Milton Friedman, por supuesto, no les dio lo mismo que Milton Friedman hubiese ido a China después de haber estado en Chile. Solamente importaba el que hubiese estado acá, no importaba que hubiese estado allá. Y cada vez que iba a un lugar a presentar, tenía un grupo de personas que lo iba a funar. Porque el fascismo de izquierda opera así. Cuando hay algo que no le gusta y no es capaz de combatirlo con la verdad, tiene que combatirlo a través de la violencia. Y es exactamente lo mismo que ocurrió y que sigue ocurriendo con Jaime Guzmán. El año pasado, en este mismo memorial, fuimos víctimas de un atentado con una bomba. En la comida de la Fundación Jaime Guzmán fuimos víctimas de una funa. En la UDI, varias veces, partido fundado por Jaime Guzmán, víctimas de tomas, y el otro día ya se pusieron muy rasca, digamos, con una pila trataron de prender una bombita. Hasta perdieron la gracia. Porque esa es la verdadera doctrina del shock. Es la doctrina del terror. Es la doctrina del no tengo ningún argumento, pero simplemente yo te voy a ganar por la violencia, o no voy a dejar de que tú digas lo que tienes que decir cuando quieras decirlo. Y lamentablemente yo veo que eso que supuestamente estaba resuelto, hoy día sigue estando encima de la mesa. Seguimos viendo grupos altamente politizados, altamente totalitarios y altamente violentistas, y que a su vez justifican la violencia para cualquier fin. Y Friedman, al enfrentarse a ese grupo de personas, en vez de amilanarse, en vez de decir, bueno, me voy y me quedo en Chicago y no salgo más de mi oficina, hizo lo contrario. Fue y enfrentó a cada uno de ellos en los lugares donde había que enfrentarlo. Y por tanto se centró en el debate de las ideas, que ganó. Y por eso es que, como decía mi decano, es mi decano, yo soy profesor de la facultad, así que tengo que decir mi decano. Como decía mi decano, algunos pensamos de que entonces ya estaba ganada esa batalla, pero esa batalla nunca estuvo ganada. Y al revés, y al final quiero sostener algo con respecto a las elecciones de ayer, y que voy a tratar de vincularlos con esto, no con Friedman, pero sí con esto, con respecto a lo que tiene que ver con la defensa de esas ideas. Entonces, primero fue la fundación, en ese segundo piso, en donde me encontré con el libro. Segundo, recordando lo que ocurrió en Chicago. Nosotros hicimos un seminario con otros chilenos para decir y contar qué es lo que había pasado realmente en Chile y cuál había sido el vínculo de Milton Friedman y los Chicago Boys en Chile, cuáles habían sido las consecuencias de eso. Por supuesto, ninguno de los organizadores de ese evento llegó al evento en donde se iba a decir la verdad. Y no es que solamente hubiésemos personas de centro derecha, sino que también había personas de centro izquierda que fueron a ese foro chileno y que manifestaron qué es lo que ellos pensaban, dentro de un ambiente en el cual obviamente se debatía. Y por último entonces estaba lo que tiene que ver con la actualidad del mensaje. ¿Por qué la actualidad del mensaje? Porque, así como también decía Francisco, hay un capítulo muy interesante que dice ¿quién defiende al consumidor? Yo me pregunto, ¿y ahora quién podrá defendernos? De muchos de los que creen que es más bien las armas del Estado los que solucionan los problemas. Lo que demostró Friedman es que las armas y las ideologías totalitarias solo trajeron pobreza y miseria en el mundo. En cambio, la revolución de las personas, con su creatividad y con su libertad, es lo que realmente trae el progreso hacia esas mismas personas
y hacia los distintos países. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué queremos ese progreso? Y la segunda pregunta es, ¿ese progreso solamente es alcanzable a través del mercado y por lo tanto si no alcanzamos el progreso es el mercado, ese maldito demonio que no nos deja hacer lo que queremos hacer? Y ahí lo que vale la pena sentarse un minuto es que el mercado no es más que la interacción de las personas, no es más que un instrumento para alcanzar fines. Por tanto, difícilmente ese mercado puede ser algo malo. El cuchillo en manos de un carnicero es una cosa, en manos de un doctor es otra cosa, no es lo mismo, por cierto. Y en caso de un delincuente, por supuesto, que es otra cosa. Por tanto, lo que tiene que ver ahí, lo relevante, es quiénes son las personas y cuáles son los valores de esas personas que interactúan en ese mercado. Friedman decía que a lo que le importaba era la discusión sobre cuáles son los mecanismos más eficientes para llegar a una maximización, dado un modelo, dado cierto supuesto. Lo cual no quiere decir que la discusión normativa sea irrelevante, la discusión de justicia sea irrelevante, la discusión acerca de la concepción del hombre sea irrelevante. Lo que quiere decir es que si algunos dicen que quieren crear más empleo, bueno, demuestren que a través de lo que ustedes están diciendo se crea más empleo. Y es esa batalla la que sistemáticamente ganó Friedman y ganó la escuela de Chicago. Y que por lo demás es lo que ha dado éxito, entre otras cosas, en nuestro país. Pero, para ir a la segunda pregunta, al segundo tema, el para qué. ¿Da lo mismo cualquier mercado? ¿Da lo mismo que interactúe en cualquier persona en ese mercado? La respuesta es no. Y en esto quiero citar a Sarkozy. Sarkozy decía cuando asumió como presidente algo que tiene que ver con mayo del 68, que algunos el año pasado, después de las movilizaciones, decían estamos en un mayo del 68, estamos en una primavera árabe, estamos en ese espacio en donde los países llegan a cierto nivel y que ya no están contentos con lo que tienen, sino que lo único que les interesa es la repartición de lo que ya está. Falacias todas, por cierto. Pero, ¿qué es lo que decía Sarkozy? Decía, mayo del 68 nos había impuesto el relativismo intelectual y moral. Los herederos del 68 habían impuesto la idea de que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo. Habían querido hacernos creer que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no hay diferencias de valor y de mérito. Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente y que no puede existir ninguna jerarquía de valores. Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que ya no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable, y tampoco ya ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido. Qué lamentable darse cuenta que es exactamente ese mismo párrafo se aplica hoy en Chile, que hay un grupo que plantea exactamente esto mismo, que son los que dicen hay que votar el modelo neoliberal, se derrumba el modelo y más bien lo que se derrumba es su propio modelo. Dicen que lo que hay que hacer es una asamblea constituyente para crear ¿qué cosa? ¿Cuál es la alternativa que nos proponen con una asamblea constituyente? No es más que un modelo totalitario. Y la manera de defenderlo no es escondiendo la cabeza. La manera de defenderlo no es concentrándonos solamente entre nosotros mismos. James Buchanan y otro economista que sigue la teoría del rational choice, al igual que como la siguió la escuela de Chicago, decía, mira, yo puedo tratar de explicar por qué votan las personas. Una de ellas es tratar de explicarlo como la película de Kevin Costner, pésima película, no la vean, El último voto, que es un tipo que tiene la elección de Estados Unidos y él tiene que decidir quién gana porque están empatados y su voto no se alcanzó a contar, entonces tiene que votar de nuevo. Esa es toda la película, no la vean. Eso es suficiente. Obviamente eso existe solamente en Hollywood. Nunca nadie, ninguno de nosotros va a ser capaz de decidir el voto presidencial nunca van a estar empatados y vamos a tener que decidirlo. Por lo tanto, esa no es la razón por la cual las personas votan. No es que su voto va a ser dirimente. Hay otra razón. ¿Cuál es la otra razón? Decía él. Bueno, preferencias. Hay un gusto en votar. Frente al primer argumento, si la carrera ya está ganada, lo que muchas personas dicen es, ¿para qué voy a ir a votar? Si total, la carrera ya está ganada. El caso de Sabat puede ser emblemático al respecto de eso mismo. Muchas personas que pensaban que la carrera ya estaba ganada y al final no terminó siendo así. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con las preferencias. Las personas se van a movilizar cuando hay preferencias fuertes. Si nos identifican, o más bien, no nos identifican como algo distinto del paisaje, ¿por qué querrían ir a votar por nosotros? ¿Si da exactamente lo mismo votar por uno o votar por el otro? Y de nuevo entonces, voy a Friedman y a Guzmán.
No da lo mismo votar por uno o por otro. Y lo que importan son las ideas que están detrás de uno y otro. Pero no hemos sido capaces de convocar ni movilizar a las personas con respecto a esas preferencias y creencias fuertes. Porque ya sea que creímos que la batalla la teníamos ganada, porque ya sea que creíamos que no había forma de echar pie atrás con el modelo, porque ya sea que creíamos que lo que más importaba era que ganáramos y generáramos plata y que la eficiencia lo era todo y que de alguna manera iban a pensar de que si éramos más eficientes y hacíamos mejor la pega, nos iban a querer. La mala noticia es que eso no es así. Y la señora Friedman tenía razón. La política tiene mucho que ver. El hacia dónde voy, hacia dónde quiero ir, es muy relevante. Y el mensaje que yo transmito es todavía más relevante. Y el que Guzmán se haya, llamémoslo así, aliado con los Chicago Boys y haya sido una unión total de dos corrientes, que por cierto eran complementarias, fue lo que hizo que en nuestro país, durante 20 o 30 años, hayamos tenido el progreso que hemos tenido. Yo creo que eso es lo que está en juego hoy. Esa unión es la que está en juego hoy. O esa desunión es la que está en juego hoy. Y quienes tienen que defenderlo somos nosotros. Y no podemos esconder la cabeza. Menos cuando hay otros fascistas de izquierda que nos funan, que nos gritan, que nos violentan. Hoy día también a través de otros medios. Twitter entre ellos. Por cierto, es más fácil decir, ¿saben qué? No vale la pena. Esto fue demasiado, mejor me voy para mi casa. Pero eso sí que sería dar por perdida la batalla. Eso sí que sería el verdadero derrumbe del modelo. El verdadero derrumbe del modelo pasa por derrotar a aquellas personas que teniendo sus convicciones, que creyendo en la libertad, dejan de defenderla. Los ejemplos de Friedman y los ejemplos de Guzmán nos hablan de personas que dieron su vida para defender esas ideas. Convocaron personas y fueron capaces de dar esas preferencias fuertes al mismo tiempo que tener una idea de justicia a la cual ellos adherían. Muchas gracias.